Hola jóvenes, vamos a trabajar un nuevo tema en el curso de Física Fundamental. El tema que tenemos en pantalla corresponde a lo que se conoce como dinámica o leyes, bueno, y las leyes de Newton, ¿no? Este es el último tema que vamos a tratar este año, ¿verdad? Es el tema final con el que vamos a cerrar nuestro curso de Física Fundamental. Entonces, para que le pongamos atención y que podamos, practicar los diferentes conceptos y criterios que vayamos a ver durante el transcurso de esta clase, ¿verdad? Entonces es muy importante, muchachos, de que nos sentemos, que analicemos, que tomemos nuestros apuntes y que podamos practicar los ejercicios que se vayan a plantear. Bueno, damos inicio. El tema es dinámica y tenemos las leyes de Newton, ¿de acuerdo? Entonces, antes de continuar con las leyes de Newton, necesitamos entender en qué consiste lo que es la dinámica. Ustedes anteriormente se recuerdan que habíamos analizado el concepto de cinemática y el concepto de mecánica. La mecánica se dividía en cinemática y dinámica. La cinemática, habíamos dicho de que la cinemática estudia el movimiento sin considerar sus causas. En cambio, la dinámica dice que es la rama de la mecánica que estudia el movimiento considerando sus causas. Bueno, y acá nos mencionan claramente que la causa principal que genera un movimiento es la aplicación de una fuerza. Entonces nosotros tenemos aquí a nuestro personaje, si se dan cuenta, de que hay una persona moviendo un mueble, moviendo una caja, pero el fin principal o la parte principal que hace que un objeto se mueva es la aplicación de una fuerza, ¿verdad? Si yo no aplico fuerza sobre un objeto, entonces el objeto no se va a mover. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, la persona está empujando la caja y el suelo está ejerciendo una fuerza en contra que se le llama fuerza de fricción, porque el suelo raspa con la caja y entonces se genera un concepto, una fuerza que se llama fuerza de fricción, que analizaremos más adelante, ¿verdad? Entonces, la dinámica es la que estudia el movimiento, pero ahora vamos a estudiar la causa principal que genera el movimiento. Y la causa principal que genera el movimiento es la aplicación de una fuerza, ¿sí? Dejamos un poquito de lado lo que es cinemática y ahora nos vamos a centrar en lo que es la dinámica. Bueno, entonces, para entender mejor los efectos que se generan al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, se hace uso de las leyes del movimiento de Isaac Newton, ¿sí? Para poder entender la dinámica, para poder entender los efectos que produce la aplicación de una fuerza, es necesario entender las tres leyes de este científico famoso, muy renombrado y de mucha importancia en la historia de la física, que fue Isaac Newton. Que lo tenemos acá en pantalla, ¿no? Tenemos a don Isaac Newton, bueno, su caricatura. Entonces, él postuló tres leyes. La primera ley de Newton, que se le llama ley de inercia, que habla sobre el reposo y sobre el movimiento de los cuerpos. La segunda ley de Newton, que habla de una fuerza y una aceleración. Y la tercera ley de Newton, que habla de la acción y la reacción, ¿verdad? Esos temas son los que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a iniciar con la primera ley de Newton, que se llama ley de inercia, ¿verdad? Ustedes traten la manera de anotar estos conceptos en su cuadernito. Dice ahora que la ley de inercia es si un cuerpo está en reposo, tiende a seguir en reposo. Y si un cuerpo está en movimiento con velocidad constante, o sea, velocidad constante, recuerden que significa mru, si está en movimiento con velocidad constante, tiende a seguir en movimiento, a menos que exista una fuerza externa que haga cambiar su estado. Bueno, para poder entender lo que es la ley de inercia, vamos a ver antes algunos conceptos importantes que aquí tenemos en pantalla. El primer concepto que nosotros debemos de entender antes de analizar las tres leyes de Newton, aquí lo tenemos y es la fuerza. ¿Qué es una fuerza? Sencillo, una fuerza es la capacidad que puede generar, o es una capacidad
que puede hacer o puede generar una aceleración. Si yo tengo un ente físico que puede producir una aceleración, a ese ente se le llama fuerza. Si usted empuja una cajita, cambia su velocidad cero a una velocidad diferente de cero. Por lo tanto, significa que hubo una aceleración. Por lo tanto, significa que hubo la aplicación de una fuerza. Una masa, recordemos que el concepto masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Sí? ¿Cuánta materia posee un cuerpo? Un cuerpo es el objeto que tiene tamaño y que posee masa. Un cuerpo es cualquier objeto que tiene tamaño y posee masa, que ocupa un lugar en el espacio. Y el concepto reposo, recordemos que reposo significa carencia de velocidad de un cuerpo respecto a un marco de referencia. Muy importante que sepamos qué significa reposo. Reposo es que el objeto no se está moviendo respecto a un marco de referencia, ¿verdad? Porque relativamente los cuerpos siempre, o los objetos siempre están en movimiento. Pero si yo marco o establezco un marco de referencia, entonces puede que esté en reposo. Eso lo vamos a analizar más adelante. Bueno, esos conceptos que acabamos de ver son importantísimos porque nos van a servir para entender lo que se viene, ¿no? Entonces, veamos lo que significa la ley de inercia. Entonces, dice el ejemplo 1. Aquí tenemos una pequeña gráfica que se las voy a explicar. Si esta manzana está en reposo, siempre va a estar en reposo. Pueden pasar miles de millones de años y si no viene ningún agente externo que cambie ese estado, entonces siempre va a seguir en reposo, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice que si un cuerpo está en reposo, tiende a seguir en reposo. Si un cuerpo está en movimiento, tiende a seguir en movimiento. A menos que exista alguien que venga de afuera que le aplique una fuerza para cambiar su estado. Ya sea de reposo a movimiento o de movimiento a reposo. Y es lo que le está pasando a la manzana. Si no hay viento, si nadie viene a aplicarle una fuerza, si no hay ningún agente externo que venga a afectar a la manzana va a quedarse allí siempre y nunca se va a mover. Nunca se va a mover a menos de que venga alguien de afuera y la mueva. ¿Sí? Esa es la ley de inercia. Ejemplo 2. Aquí tenemos, por ejemplo, a un niño, ¿sí? O si quiere usted va feliz en su bicicleta, va por la calle haciendo un poquito de ejercicio y va rápido, ¿verdad? Va pedaleando rápido y de repente ve a un perrito en la calle que se le pone enfrente y si no frena lo va a atropellar. Entonces usted frena repentinamente, ¿sí? Y usted traía una velocidad, usted ya traía una rapidez. Y entonces dice la ley de inercia que si usted ya traía un movimiento, usted tiende a seguir en movimiento. O sea, si usted ya traía 20 metros por segundo, usted tiende a seguir a 20 metros por segundo. A menos que exista una fuerza externa que haga cambiar su estado de movimiento a estado de reposo. ¿Quién detuvo a la bicicleta? ¿Cuál o dónde se obtuvo la fuerza externa que detuvo la bicicleta? Pues claramente son los frenos de la bicicleta, que hizo que rozara con el piso y que frenara. Pero como usted llevaba la misma velocidad que la bicicleta y usted no tiene frenos, entonces usted tiende a seguir en movimiento. Pues como traía movimiento, entonces tiende a seguir en movimiento, ¿verdad? Va a encontrar una pared, va a encontrar el piso y entonces allí yo encontraría la fuerza externa que cambie mi estado de movimiento a estado de reposo, ¿verdad? Ahí tenemos la ley de inercia. Usted tiende a seguir en movimiento. De la misma manera, un ejemplo 3, cuando sucede un accidente, ¿sí? Usted va en su carrito, de repente va muy rápido y de repente usted choca contra algo. Bueno, el carrito traía movimiento. ¿Y cuál fue el agente externo que cambió su estado de movimiento a estado de reposo? Fue este objeto. Miren, el carrito chocó con este objeto. Este objeto le aplicó una fuerza externa que detuvo el movimiento del carro. Pero como usted no traía el cinturón de seguridad, entonces usted traía el mismo movimiento que el carrito y tiende a seguir en movimiento.
a menos de que encuentre algo enfrente que detenga su movimiento, que cambie su estado de movimiento a estado de reposo. Es por ello que es importante colocar el cinturón, usar el cinturón de seguridad, porque el cinturón de seguridad hubiese sido el agente externo que cambie su estado de movimiento a estado de reposo, ¿verdad? A eso se refiere la primera ley de Newton, la ley de inercia. Es un concepto. Si un objeto está en reposo, siempre va a estar en reposo. A menos que venga alguien de afuera y que cambie su estado de reposo a estado de movimiento. Pero si un cuerpo está en movimiento con velocidad constante, o sea, con MRU, tiende a seguir en movimiento. A menos que exista un agente externo que cambie ese estado, ¿verdad? Ahí tenemos la primera ley de Newton. Ahora analicemos la segunda ley de Newton. Bueno, antes de pasar a la segunda ley, en la primera ley yo quiero ponerles este ejemplo. En el espacio, si usted coloca un objeto en el espacio, donde no hay gravedad, no hay aire, no hay nada, y deja su celular en el espacio, pues su celular va a quedar flotando y nunca se va a mover. Nunca, 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 nunca de los nunca. Si no hay nada de gravedad, no hay nada, pues entonces el celular jamás se va a mover. Entonces ahí se cumple que si está en reposo, siempre va a estar en reposo. Pero si usted viene y le da un pequeño empujón, ¿sí? Digamos de que este carrito está en el espacio y le da un pequeño empujón, ese pequeño empujón es lo único que se necesita para cambiar su estado de reposo a estado de movimiento. Y como está en el espacio donde no hay nada, el objeto se va a mover en el espacio y nunca se va a detener. Como va a estar en movimiento, siempre va a estar en movimiento. A menos que exista un agente externo que cambie eso, que puede ser entrar a un campo gravitacional o que encuentre otro objeto enfrente y entonces vamos a tener un agente externo que cambie ese estado, ¿no? Ahí tenemos la primera ley de Newton. Veamos ahora la segunda ley. Dice, ley de fuerza y aceleración. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplique e inversamente proporcional a la masa del mismo. Necesariamente no, en algunos textos no colocan este título. Algunos dicen también que es la ley fundamental de la dinámica y está correcto. Nosotros lo vamos a trabajar como ley de fuerza y aceleración, que dice que un objeto va a tener aceleración, pero esa aceleración depende de la fuerza que se le aplique y depende de la masa del mismo. El hecho de decir directamente proporcional significa que a mayor fuerza, mayor aceleración. Inversamente proporcional significa que a mayor masa, menor aceleración. Para ello, veamos este ejemplo. La segunda ley. Un niño va a empujar una caja de masa M y le va a producir una aceleración A por medio de una fuerza F. Pero si el niño duplica la fuerza, entonces se duplica la aceleración. Eso es lógico. Si el niño le aplica más fuerza, pues entonces la aceleración también se incrementa. Y si el niño triplica esa fuerza, pues entonces la aceleración también se triplica. Eso significa directamente proporcional. La aceleración aumenta conforme aumente la fuerza que yo aplique. ¿Verdad? Ahí está. Es muy, muy sencillo. Ahora veamos el otro panorama. El niño va a aplicar una fuerza F sobre la masa de la caja de masa M con aceleración A. Bueno, este es el ejemplo inicial. Pero de repente viene alguien y ese alguien va a colocar otra caja igual encima y entonces la masa del objeto ya no va a ser M, sino va a ser 2 veces M. Y el niño va a seguir con la misma fuerza. Entonces, como hay más masa ahora, entonces la aceleración disminuye a la mitad. Por eso dice 1/2 de A. ¿Por qué disminuyó a la mitad? Pues porque la masa se duplicó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si venimos y colocamos otra caja encima? Pues entonces el niño va a seguir aplicando la misma fuerza, pero la aceleración ahora va a ser más pequeña, ya solo va a ser la tercera parte. Ahí entonces nos damos cuenta que si yo incremento la fuerza, se incrementa la aceleración. Pero si yo incremento la masa, entonces la aceleración disminuye. Eso significa la segunda ley de Newton. Para ello, vamos a ver, me permiten acá, vamos a ver una simulación para podernos dar cuenta de esto. Miren pues,
Aquí yo tengo una masa de 50 kilogramos, ¿verdad? Y le voy a aplicar una fuerza de, ¿qué les parece que le aplique una fuerza de 88 newtons? Miren. Y el objeto se empieza a mover, y su rapidez va aumentando. Dense cuenta de su rapidez, va aumentando, va aumentando. Cuando dejé de aplicar la fuerza, ¿sí? Ya le generé el impulso y el objeto va a moverse ahora con rapidez constante. Se los voy a explicar de nuevo. La velocidad inicial aquí es 0. La velocidad inicial es 0. Vamos a poner ahí. La velocidad inicial de la caja es 0. Le voy a aplicar una fuerza de 63 newtons. Miren el reloj de la rapidez. Miren el velocímetro. Miren el velocímetro. Va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Por qué? Porque estoy generando una aceleración. Si dejo de aplicar la fuerza, ya no se aumenta la velocidad. Vean, la rapidez ya no se aumenta, sino que sigue con movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Solamente voy a tener aceleración cuando se está aplicando una fuerza. ¿Ya se fijaron? Muy interesante, muy bonito este simulador porque nos da a entender qué es lo que pasa. Ahora, miren qué va a pasar si le aumento mucho la fuerza. Le aumenté hasta 500. Miren, mayor fuerza, mayor aceleración. Miren cómo creció la velocidad. Les voy a mostrar de nuevo. Vean la velocidad. Le voy a aumentar la fuerza hasta 500. Y vean cómo aumenta la rapidez. Cómo se incrementa gracias a la aceleración. Miren, rápidamente se incrementa. Y llega a su máxima rapidez, que es 40 metros por segundo. O sea que a mayor fuerza, mayor aceleración. Ahí nos damos cuenta de esa ley. Pero ahora, ¿qué pasa si vengo yo y se me ocurre colocar otra masa de 200 kilogramos encima? Y voy a colocar a esta niña encima. ¿Sí? Le aumenté la masa. Y le voy a aplicar los mismos 500 newtons. Miren. Miren cómo crece la rapidez. Miren cómo aumenta. Está aumentando pero más lento. ¿Por qué está aumentando más lento? Pues porque la masa es mayor. A mayor masa, menor aceleración. ¿Ya se fijaron? A mayor masa, menor aceleración. Y ahí nos damos cuenta entonces de cómo funciona la segunda ley de Newton. A mayor fuerza, pues mayor aceleración. A mayor masa, menor aceleración. Aclaro eso, menor aceleración. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es la segunda ley de Newton. Muy importante que lo entendamos, muchachos. Bueno, sigamos con nuestra presentación. Muy bien, ahora vamos a ver la fórmula que da a entender o da a conocer la segunda ley de Newton. Aquí tenemos entonces dichas fórmulas, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí tenemos las fórmulas, si se dan cuenta. Dice que la fórmula para calcular la aceleración es igual a fuerza dividido masa, ¿de acuerdo? Mientras más grande sea la fuerza, más grande es la aceleración. Mientras más grande sea la masa, más pequeña es la aceleración, ¿verdad? Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos algo importante que dice que la aceleración, las dimensionales van a quedar así. La fuerza en el sistema internacional se va a medir en newtons. La masa se mide en kilogramos, siempre. Bueno, pero ahora veamos entonces qué significan newtons. Newtons es la combinación de kilogramo por metro segundo cuadrado. Siempre que yo encuentre estas dimensionales multiplicándose, estas dimensionales se traducen en newtons. Pero así desglosada me sirve a mí para verificar de que si tengo arriba kilogramo y tengo abajo también kilogramo, entonces se cancelan y solamente me van a quedar metros por segundo al cuadrado. Y es correcto porque la aceleración debe de quedar en metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos la fórmula para la aceleración y aquí tenemos las dimensionales de esa aceleración. De esa misma fórmula se deduce la ecuación o la fórmula para calcular la fuerza. Lo único que hacemos ahí es de que esta masa que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y entonces me queda que la fuerza es igual a masa por aceleración. Hablando de sus dimensionales, la masa se mide en kilogramos, la aceleración en metros por segundo al cuadrado
Y habíamos acordado de que esta combinación significan newtons, ¿verdad? Newton, lo repito, es la dimensional para la fuerza en el sistema internacional. En algunos casos se usan libras o se usan kilogramos fuerza, pero esos son sistemas diferentes, ¿no? Nosotros vamos a utilizar los newtons para medir la fuerza. Y si en determinado caso a mí me pidieran calcular la masa, pues entonces únicamente despejo, quiero calcular m, entonces la a que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me quedaría que la masa es igual a fuerza dividido aceleración. Donde yo ya sé que fuerza son los newtons y la aceleración es metro por segundo al cuadrado. Ahora, yo ya sé que newton son kilogramos por metro segundo al cuadrado. Y si abajo tengo metro por segundo al cuadrado, esto con esto termina cancelándose y únicamente quedan kilogramos. Entonces todo encaja. Para verificar mejor esto, vamos a ver algunos ejemplos pequeños. Dice acá, hallar la aceleración de un cuerpo de 25 kilogramos cuando se le aplica una fuerza de 250 newtons. Aquí está el cuerpo, esta línea naranja es el suelo, el cuerpo tiene una masa de 25 kilogramos, la fuerza que se le aplica son de 250 newtons y lo que queremos es la aceleración. Aquí está la formulita, la fuerza vale 250 newtons, la masa vale 25 kilogramos, 250 dividido 25, pues claramente es 10. Y yo ya sé que newton sobre kilogramo me va a generar metro por segundo al cuadrado. Significa que esta masa se mueve con una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Muy fácil. Veamos un ejemplo más. Solo que ahora vean el problema, dice, un móvil lleva una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado y tiene una masa de 75 kilogramos. Determinen la fuerza que se está aplicando. Bueno, vean, aquí está el mismo cuerpo, solo que ahora me dieron la masa y me dieron la aceleración. Lo que no me dieron es la fuerza y es lo que están preguntando. Entonces yo ya sé que la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración, donde la masa es 75 kilogramos y la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. 75 por 2 es 150 y yo ya sé que kilogramo por metro segundo cuadrado generan los newtons, porque la fuerza se mide en newtons, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, ahí tenemos nuestros datos, aquí tenemos nuestros procedimientos, ¿no? Listo, veamos un último ejemplo. Ahora miren lo que me piden, dice, determine la masa de un cuerpo que lleva una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado por medio de una fuerza de 500 newtons. Ahora me piden calcular la masa. Bueno, yo ya sé que la fórmula para la masa es igual a fuerza dividido aceleración, donde la fuerza está en 500 newtons y la aceleración está en 5 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el resultado va a ser 100 kilogramos, ¿verdad? Ahí está, esa es la respuesta. Así se trabajan los problemas de dinámica, los problemas iniciales de dinámica. Afortunadamente, en los 3 problemas que acabamos de ver, en ningún caso nos presentaron dimensionales que tengan necesidad de ser convertidas. Si fuese el caso, pues ustedes ya saben, lo único que tienen que hacer es convertir las dimensionales adecuadas al sistema internacional, ¿verdad? Ahí entonces tenemos lo que es la segunda ley de Newton. Veamos ahora, para finalizar, la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, que dice, si un primer cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este otro le devuelve la misma fuerza al primero, pero en dirección contraria. Ah, vaya, si yo le aplico una fuerza a un cuerpo, ese cuerpo me va a devolver la misma fuerza, solo que en dirección contraria. Veamos unos ejemplos. Ven al muñequito, ven a la persona empujando a la pared. Esa fuerza que él ejerce es la fuerza de acción. Y la pared reacciona devolviendo la misma fuerza, solo que en dirección contraria. O sea que si este personaje está aplicando una fuerza de 300 newtons a la pared también le estaría devolviendo los mismos 300 newtons, solo que en dirección contraria, ¿verdad? Esa es la ley de acción y reacción. Veamos acá al niño que está pateando un balón. Cuando el niño golpea el balón, el niño le aplica una fuerza al balón. Esa es la acción. Pero el balón ejerce una reacción sobre el pie del niño, ¿sí?
O sea, la fuerza que el niño aplica sobre el balón es la misma fuerza que el balón aplica sobre el niño, ¿verdad? Esta es la ley de acción y reacción. Y aquí tenemos otro ejemplo, miren, donde si estos personajes están aplicando la misma fuerza, entonces el objeto no se va a mover, o la soga no, nadie se va a mover. ¿Por qué? Porque si ellos están aplicando 300 libras de este lado y ellos también están aplicando 300 libras de este lado, entonces tenemos el fenómeno de acción y reacción, ¿verdad? Siempre que un objeto le aplica una fuerza a otro, este otro devuelve la misma fuerza, solo que en dirección contraria. Aquí tenemos otro ejemplo, miren, dos personas que intentan jalar una soga y en el medio tienen un dinamómetro. Un dinamómetro sirve para medir fuerza. Entonces, el de la derecha aplica una fuerza de 100 newtons y el de la izquierda también aplica una fuerza de 100 newtons. Por lo tanto, hay una acción y una reacción que compensa, hay una compensación de fuerzas en ese momento, ¿no? Ahí tenemos lo que es la tercera ley de Newton. Para entender un poquito mejor esto, vamos a ver un simulador de fuerzas. Veamos, aquí estamos, miren pues. Si este personaje intenta jalar a esta cajita, lo va a mover porque no hay nadie que lo reaccione. Si no hay ninguna persona que se reaccione a la fuerza que él va a aplicar. Y entonces, si nos damos cuenta, el carrito se empieza a mover, ¿verdad? El carrito se empieza a mover. Ah, bueno, pero yo quiero poner de manifiesto la ley de acción y reacción. Voy a colocar un niño acá y voy a colocar otro niño acá que van a aplicar la misma fuerza. Uno va a aplicar 50 newtons y el otro también va a aplicar 50 newtons. Y entonces me doy cuenta que el objeto no se va a mover. Allí podemos decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Porque si tengo 50 newtons a la derecha y le resto 50 newtons a la izquierda, porque como son direcciones distintas o son signos distintos, entonces el resultado va a ser 0. Aquí tengo la ley de acción y reacción. Lo que él aplica de este lado es lo mismo que él aplica de este lado. Si vengo y le agrego otra persona más, si lo agrego de este lado, entonces si se dan cuenta, aquí va a haber más ganancia. Y entonces, ¿hacia dónde se iría el movimiento? Dicen ustedes. Veamos. Obviamente los 100 newtons le van a ganar a los 50 newtons y por eso el movimiento va a ir de este lado. Vean que la rapidez está incrementando, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Se va incrementando. ¿Por qué? Porque tiene una aceleración. Pero veamos ahora qué pasaría si yo le coloco la misma cantidad de fuerza, 100 newtons para la izquierda y 100 newtons para la derecha, pues no va a haber movimiento. No va a haber movimiento pues porque las fuerzas están equilibradas. Hay acción y hay reacción. Pero si aumento una de las fuerzas, entonces vamos a tener un incremento. Vean que la velocidad va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, ¿verdad? Es muy interesante estos simuladores porque nos ayudan a entender qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa si coloco a todos los personajes? Pues vamos a tener la misma cantidad de fuerza para ambos lados, pues no se va a mover para nada, ¿no? Pero si yo quito uno de ellos, entonces las fuerzas ya no están equilibradas, por lo tanto va a haber un movimiento en la dirección donde haya mayor cantidad de fuerza, ¿verdad? Muy interesante. Ah, bueno, entonces ya sabemos qué es o qué son las leyes de Newton. Ahí estamos. Para poder comprender mejor los fenómenos que vamos a analizar, es necesario comprender algunos conceptos. Y el primer concepto de suma importancia es el peso. Dice que el peso es una fuerza. Ojo que el peso es una fuerza. Y si el peso es una fuerza, entonces se mide en newtons. El peso es una fuerza que un objeto ejerce hacia abajo, debido a la fuerza de gravedad. Aquí tenemos un objeto de masa m. La gravedad en el planeta Tierra va dirigida hacia abajo. Y el peso del objeto va dirigido hacia abajo, que se define con la letra W. El peso se define con la letra W. Y ese peso siempre va dirigido hacia abajo. ¿Por culpa de quién existe el peso? Por culpa de que hay gravedad. Si no hubiese gravedad, entonces no habría peso. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y el peso tiene una fórmula. Para calcular el peso tenemos una fórmula. El peso es igual a masa por gravedad. W es igual a masa por gravedad. Donde la masa es masa y la gravedad es aceleración. Al final termina quedando en newtons. Porque recuerden que el peso
es una fuerza, por lo tanto la respuesta debe de quedar en newtons. Para entender mejor, vamos a resolver un problemita que tenemos acá. Dice, hallar el peso en la Tierra de un cuerpo que tiene una masa, aquí era masa, de 57 kilogramos. Tiene una masa de 57 kilogramos. Repita su procedimiento para el mismo caso en la Luna, donde la gravedad es un sexto que en la Tierra. Bueno, aquí estamos en el trabajo en la Tierra y aquí estamos en el trabajo en la Luna. En la Tierra, veamos qué datos tenemos. La gravedad de la Tierra es 9.8. La masa del objeto, la masa de nuestro cuerpo, es de 57 kilogramos. Por lo tanto, el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, la masa es 57, la gravedad es 9.8, por lo tanto, 57 por 9.8 es 558.6 newtons. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza, entonces por eso queda en newtons. O sea que ese objeto, imagínense de que usted tenga una masa de 57 kilogramos, significaría que usted en la Tierra, aquí en la Tierra, usted pesa 558.6 newtons, ¿verdad? Ahí estamos. Pero ¿qué pasa si hacemos el mismo cálculo pero en la Luna? Y en la Luna dice que la gravedad es la sexta parte que de la Tierra, por eso lo multiplico por un sexto. 9.8 por un sexto, la gravedad de la Luna es 1.63 metros por segundo al cuadrado. Miren la diferencia, la gravedad de la Tierra es 9.8 y la gravedad de la Luna es 1.63, ¿verdad? Una gravedad mucho más pequeña. La masa del objeto en la Luna sigue siendo 57 kilogramos, porque eso sí no va a cambiar. La masa no cambia. Ojo, la masa no cambia. Por ejemplo, si usted está aquí en la Tierra, tiene sus mismos átomos, sus mismas moléculas, sus mismos cabellos, su misma masa. Aquí en la Tierra y se va a la Luna, pues va a llegar con su misma materia, con su misma masa. Pero el peso sí cambia, porque el peso depende de la gravedad. Entonces, en la Tierra yo tengo un valor de gravedad y en la Luna tengo un valor diferente de gravedad. Por eso el peso va a cambiar. Entonces, el peso es igual a masa por gravedad, donde la masa ya dijimos que sigue siendo 57, pero la nueva gravedad es 1.63. Y entonces, el peso de ese objeto en la Luna es de 92.91 newtons. Vean la gran diferencia. Si usted quiere pesarse aquí en la Tierra, va a pesar 558.6 newtons. Pero si se quiere pesar en la Luna, va a pesar solamente 92.91 newtons. La razón es porque la gravedad es más pequeña, es menos intensa, ¿verdad? Muy fácil de entender. Entonces, acordemos, la masa no cambia en cualquier parte del universo, en teoría. En cambio, el peso sí cambia, porque el peso depende de la gravedad del lugar. ¿Estamos de acuerdo? Y para terminar, tenemos un criterio que es de suma importancia que se llama fuerza normal. Es la fuerza de reacción que una superficie ejerce sobre un cuerpo que descansa sobre ella. Esta fuerza siempre es perpendicular al plano de dicha superficie. Si yo coloco una caja encima de una mesa, encima del suelo, encima de una superficie cualquiera, esa superficie, en este caso la mesa, va a soportar todo el peso de esa caja. ¿Se dan cuenta? La mesita está aguantando todo el peso de la caja. Pero, como hay contacto entre dos superficies, entonces se pone de manifiesto la tercera ley de Newton que se llama ley de acción y reacción. Entonces ahí me doy cuenta de que el objeto le aplica su peso a la mesa, pero la mesa devuelve la misma fuerza, solo que en dirección contraria, o sea, hacia arriba. A esa fuerza se le llama fuerza normal. Es perpendicular. ¿Por qué es perpendicular? Porque aquí con la mesa y la flechita de la normal se forman 90 grados. Eso significa perpendicular. ¿De acuerdo? Imagínense que no estuviera esta mesa allí, entonces el objeto estaría en caída libre, ¿verdad? Porque no hay nadie que lo detiene. Pero en este caso, este objeto está detenido por la mesa. Significa que la mesa está aguantando el peso, pero a la vez la mesa está aplicando una fuerza de reacción dirigida hacia arriba. A esa fuerza se le llama fuerza normal. Bueno, chicos, aquí entonces tenemos las leyes de Newton. Las tres leyes de Newton. Son conceptos de suma importancia para poder resolver problemas en el siguiente video, ¿no? Entonces, muy importante que nos aprendamos bien estas fórmulas, estas ideas y que podamos tener claros los criterios para poder resolver problemas.